Julián Libonati. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vos sabés que viendo todos estos cambios que hay del presidente, que no baja la guardia de tirarle, ¿no es cierto?, siempre alguna bomba a algún sector, me encuentro con que principalmente se quiere asociar al PRO, pero sin Macri. Y quiere negociar con los gobernadores, pero no con los 5 traidores. ¿Qué opinás vos de esos acuerdos o preacuerdos parciales? A ver, me parece que hay que plantear un primer aspecto, que hoy es el mejor momento de Javier Milei en la opinión pública. Bien, de pero hecho, para, ya tenemos un título. Esto va para Zócalo. El mejor momento de Javier Milei en la opinión pública. Es una de las grandes fortalezas de Javier Milei en cuanto a su posicionamiento político, es el posicionamiento en la opinión pública. Nosotros cuando sistemáticamente hacemos encuestas vemos que su imagen y su desempeño de la gestión presidencial oscila entre 47 a 50 puntos. Eso es un volumen relativamente significativo para un contexto de ajuste como el que estamos viviendo. Entonces, me parece en ese marco, en un marco en donde su posicionamiento está acentuado, consolidado o en vías de consolidación, me parece racional buscar capturar parte sustancial de esos votos que logró en el balotaje. O sea, traducir ese voto eventual que recogió en el balotaje a partir de consolidación y votos y adhesiones más permanentes. Bien, y ahora que tocaste el mejor momento de Javier Milei en la opinión pública. El tema, justo a la pregunta específica que te hizo Gustavo, ¿no? Que sea el PRO, pero no Macri. O sea, no quiero ser sombra de nadie, menos de un expresidente. No lo dice él, pero bueno, si vamos a utilizar los términos jurídicos, la semiplena prueba. La semiplena prueba. Por otro lado, el tema de su distancia que tiene en general con los gobernadores. Bueno, ¿cómo estás viendo vos? A ver, él está en la agenda. Y vamos a agregar otro dato. En el mundo, se está hablando de los libertarios de Javier Milei. Y estamos hablando de cifras, guste o no guste, pero que 1.000 millones de personas en el mundo hablen de Javier Milei como efecto novedoso. Sí, está en el centro de la agenda. Está en el centro de la agenda mundial. Sí. Quieran, les guste o no les guste, ¿eh? Pero es así. A ver, yo les doy un dato. Del electorado, de ese 20 y pico % que votó a Patricia Bullrich en la general, hoy cerca de un 35% de ese electorado se siente cercano a la Libertad Avanza. Por ahí con este dato trato o intento responder a esa pregunta, que es un liderazgo que está tomando parte de votos que no había recibido en la elección general. Me parece que ese es el dato importante, entendiendo que está buscando consolidar una demanda propia y lo está logrando. ¿En qué sentido? En que está capturando demandas potencialmente cercanas, pero que ahora están tributando directamente hacia él. Lo que sí no puedo dejar de preguntarle, porque uno que anda por los corrillos de los lugares políticos, se está olfateando si hay un tufillo de que hay algunos que este dura marzo, este se va en marzo. Estoy hablando de la oposición, estoy hablando del grupo de los Massa, Frente Renovador, estoy hablando de la gente que se reúne en el Instituto Patria, tienen reuniones ahí, la Mujer de la Espada, etcétera, etcétera. ¿Se siente, se huele esto? Bueno, esa es una pregunta que sistemáticamente nosotros realizamos o preguntamos. La paciencia ciudadana. Bancamos un segundito, pero quiero justo agregarle a lo que te preguntó Gustavo, que es absolutamente atinado. Entonces, porque este tema tiene poder de fuego hoy por hoy. ¿Quiénes fueron derrotados? Me refiero. Más allá de las 33 páginas de Cristina Fernández de Kirchner y demás. ¿Tiene poder de fuego? Cada vez ese núcleo es más chico, porque la gente le dice, ya hagan ustedes. No, es sumamente interesante lo que plantean. ¿En qué sentido? En que se están formando dos grandes polos y polos con densidad de acompañamiento. Les estaba diciendo recién que Javier Milei, o por lo menos ese ecosistema, está reuniendo cerca de 50 puntos de aprobación o de acompañamiento. Y del otro lado hay una fuerza análoga. Hay una fuerza análoga que se está consolidando. ¿Pero con o sin líder la fuerza análoga? Bueno, eso es interesante. Porque si uno miraba el ecosistema o el aspecto o el lugar peronista, kirchnerista, antes había una sola voz o una sola voz potente. Sí.
A partir del triunfo de Javier Milei, nosotros lo que estamos detectando es que se está armando un esquema un poquito más coral. ¿En qué sentido? En que la opinión pública empieza a darle peso a otras voces opositoras. En los últimos meses nosotros estamos percibiendo un crecimiento sustancial en la imagen de, por ejemplo, Guillermo Moreno, te iba a preguntar. que pasó de una imagen de cerca de 20 puntos a imágenes próximas a 34, 35 puntos, de también Juan Grabois, que pasó o está transfiriendo imagen positiva, cerca de 35 puntos, también de otros liderazgos. Imagen, no intención de voz. Axel Kicillof hoy es un liderazgo de cerca de 41 o 42 puntos de imagen positiva. Eso quiere decir que antes ese núcleo, esa oferta electoral que estaba dominada por una sola voz, que era la voz de Cristina Kirchner, nosotros estamos detectando que hoy se amplía ese coro de voces. Hay otros dirigentes que la opinión pública le da el poder de emitir su voz en el espacio social. ¿Por qué cuando vemos, hablamos y si estamos en diálogo con algunos sectores de la sociedad, se tiene miedo a que, y esto por el tema económico dura poco, cuánto aguantaremos esto de esta inflación imparable? Entonces, como que... Lo que vos decías, que algunos le ponen fecha de duración. Es más, fecha de vencimiento le colocan. Es más, como si fuera un producto alimenticio. Sí, off the record, de que hay políticos de gran nombre que están diciendo esto de marzo no pasa. Y hay reuniones políticos con sindicatos, en algunos sindicatos, para ver si le paran el país primera semana de marzo, segunda semana de marzo, tercera semana de marzo. Mi pregunta es, ¿por qué la oposición no se banca a hacer poder hoy? No, yo creo que ahí la clave es el vínculo entre Javier Milei, su gobierno y su demanda electoral, sus votantes. Eso es un vínculo consolidado. ¿Consolidado en qué sentido? En que cerca de 9 de cada 10 de sus votantes todavía acompañan. ¿Eso qué significa? 9 de cada 10 acompañan. 9 de cada 10 votantes del balotaje acompañan, lo siguen acompañando. Entonces, estás dando un número importantísimo, porque ningún presidente electo, siempre sabemos que se produce un efecto que después de la elección cae. Está tomando medidas duras y me está diciendo que el 90% de los que lo votaron lo acompañan. La tesis del arrepentimiento generalizado, nosotros no la corroboramos con encuestas o grupos focales. Bien. Eso, en la medida que se mantenga ese fenómeno de vínculo entre el gobierno de Javier Milei y sus votantes, no hablo de otro tipo de votantes, sino sus votantes, esa posibilidad de erosión o conflictividad más generalizada, nosotros, o por lo menos yo, lo tengo que descartar. ¿Por qué? Porque mantiene un vínculo con su electorado. Bien. La pregunta es ¿hasta cuándo está ese vínculo? Y nosotros también lo preguntamos en las encuestas y en los relevamientos que hacemos. ¿Sus votantes le dan crédito, o por lo menos mantienen ese crédito político hasta julio? Hasta julio, no sé si un cheque en blanco, pero por ahí un cheque color cremita, en donde se bancan o por lo menos le dan crédito al gobierno nacional para que cumpla su contrato electoral, su pacto electoral, que cuál es estabilizar y bajar la inflación. Y cuando habla de la B corta, habla del vértice descendente, entonces cuando utiliza esos términos, cuando sale a comunicar, está esperando que la gente diga, bueno, vas a tener el vértice ascendente para esa época. Exactamente. Igual la idea de la B corta es una idea más de crecimiento, de actividad económica. No olvidemos que la base del contrato electoral de Javier Milei con su electorado es estabilizar y bajar la inflación. En la medida que logre generar esos aspectos, yo te diría que la continuidad de ese acompañamiento de ese 49, 48, 50% de votantes va a seguir, o por lo menos va a permanecer. Obviamente después, eventualmente, si se llega a resolver, emergen otras problemáticas. Nosotros hoy empezamos a detectar que emerge como problemática el tema de la pobreza. Mucha gente se empieza a preocupar por la pobreza como principal problema del país. No era así hace 2 o 3 meses. No era el segundo problema percibido del país. Hoy detectamos que la pobreza empieza a emerger como aspecto o como problemática relevante en la opinión pública. Cuando decís eso, bueno, un caso chico, no sirve como muestra en absoluto, pero de una persona que por necesidad robó, justo está vinculado a la especialidad de Gustavo, el fuero penal, y demás, que por necesidad robó y demás, no tenía antecedentes de chorro, ¿no?
Pero bueno, si esto emerge, va a jugar negativamente o no con el gobierno. Como el gobierno va a decir, esto es consecuencia de la gestión anterior. Vale. La pregunta que te hacemos nosotros a vos es, ¿la gente dónde establece esa línea divisoria de aguas del discurso? A ver, para Alberto el endeudamiento era Macri, para Macri era la pesada herencia. Y así, para Néstor Kirchner, era lo que había pasado en la época del menemismo. Entonces, como tenemos un consumidor político, mirá con qué términos más marketineros te lo digo, que ha recibido esos estímulos, este estímulo de la gestión anterior, ¿hasta cuándo tiene fecha validez? Yo creo que es verosímil en el electorado, en ciertos electorados, en la temática candente, para traducirlo Sí. o operacionalizarlo la inflación. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene crédito el gobierno de Milei de echar culpas hacia atrás en cuanto a la inflación. Que no te quepa la menor duda. Y eso resulta verosímil para el electorado. También para la pobreza, para la indigencia. Ahora, cuando empiezan a emerger nuevos problemas o nuevas problemáticas, o cuando la opinión pública empieza a cambiar de chip, eventualmente, si deja de ser un problema la inflación y empiezan a emerger otras problemáticas, ahí deja de ser verosímil echar culpas hacia atrás o la mirada retrospectiva. Entonces, me parece que hay que jugar con esas dos piernas. En la medida de que sea la inflación el tema que esté en discusión, el gobierno tiene la chance o la capacidad de poner o echar culpas atrás o la mirada retrospectiva. Cuando empiezan a emerger otras problemáticas, ahí la capacidad de mirar hacia atrás es un poco menor. Yo le quiero hacer una preguntita, porque noto que se peronizó el conflicto, ¿no es cierto?, de huelga, manifestación, problemas. ¿Es un conflicto político o es un conflicto económico? No, yo creo que manifestación, huelga, la opinión pública lo lee en términos de libertad de tránsito. Cuando uno hace estas preguntas, cuando habla de manifestación, huelga, ¿qué está detrás? La gente, la representación que tiene es la idea o la necesidad de libertad de tránsito. Y hay un concepto, una palabra que está dando vuelta atrás, que es la palabra orden. Que esa es una demanda, uno de los aspectos subsidiarios del contrato electoral es el orden. Entonces, la ciudadanía o los electorados lo leen en ese sentido. Me parece que el gobierno dio la clave en procesar la conflictividad política en términos de orden o desorden. Mira, te voy a hacer un comentario de la semana pasada. En la prepaga que estoy, que pertenece a un hospital, no digo el nombre, pero que es círculo cerrado, no hubo adhesión a la medida del paro de sanidad, pero, o casualidad, pasó con el auto, cerca de un sanatorio privado muy importante, de un grupo económico muy importante, donde van figuras artísticas, deportivas muy importantes, todo empapelado, vinculado con el tema de su recomposición salarial. Empapelado, ¿sí? Estaban en la puerta el personal no médico, que serían enfermeros, ayudantes, en un lugar muy prestigioso. ¿A qué voy con esto? Yo, usuario de la prepaga, a mí me mandaron un 100%. Digo, como si fuera poco, ¿me le está pagando mal a los muchachos? Es la pregunta, no importa. O sea, acá el problema no me gustaba como estaba, obviamente, esa clínica privada, en absoluto me gustaba, pero pude leer que había un conflicto salarial de una cuota que a mí me aumentaron un 100%. La población, ¿qué onda con respecto a este tipo de situación? Distinto es el paro, que después Gustavo ampliará, en un transporte público, tiene otras características. Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso de sanidad. Obviamente, ese tipo de conflictividad y la conflictividad salarial, uno, cuando lo piensa en el aspecto individual de cada uno de nosotros, la verdad que pega. Obviamente que pega. Ahora, cuando uno analiza la opinión pública en términos más genéricos, yo te diría que ese problema o ese conjunto de problemas está subsumido a una problemática anterior, que es la demanda o la que se busca dar respuesta inicialmente, que es el tema de la inflación. Entonces, muchas veces se dice, bueno, o por lo menos parte del electorado tiene esta representación. Bueno, yo por ahí me tengo que esforzar hoy, me tengo que achicar hoy, tengo que sufrir el ajuste hoy para yo y mis semejantes para poder eventualmente mejorar o tener un país un poco más estable en términos inflacionarios mañana. Y esto es un dato que siempre traemos a colación, que es
Cuando nosotros hace 6 meses preguntábamos acuerdo o desacuerdo con la palabra ajuste, que era una palabra maldita del vocabulario político argentino, el 80% de los argentinos, sí, 75% estaba de acuerdo con que había que hacer un ajuste. Ah, de acuerdo. Sí, claro. Entonces, había acuerdo, había consenso social de que, no sé, la operacionalización de ese ajuste. Pero la palabra o la dimensión semántica de la política pública tenía que ser o tenía que emprender la palabra ajuste. Yo creo que estamos transitando ese periodo en donde hay un gobierno donde evidentemente aplica políticas de ajuste y la población o una parte importante de la población está a la espera. ¿A la espera de qué? De que esas políticas generen algún tipo de estabilización inflacionaria. Cuando desde el gobierno salen con algunos ajustes, yo te digo más segmentados. Por ejemplo, se instaló, queremos privatizar el Banco Nación, todo un lío, se politizó. Y a mí a priori te diría, no me convence tanto que se privatice el Banco Nación, ¿no? A priori. Después me empiezo a enterar, por denuncias que hace el gobierno actual, me empiezo a enterar que, por ejemplo, Nación Servicio, la tarjeta SUBE, mercado monopólico, ¿sí? La maneja Nación Servicios, cobra una comisión altísima, y o sea, no compite con Prisma, no compite con los privados, cobra una comisión altísima, y esa comisión altísima es para sostener una hiperestructura en Nación Servicios, ¿sí? 2.500 empleados, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Estas señales, que son tenues, que da sobre determinados sectores, ¿cómo lo está recibiendo la gente? Bueno, vos fijate cómo operacionaliza discursivamente parte del gobierno algunos de estos temas. Habla de gente con privilegios y gente que no tiene privilegios. Sí. Y por ahí asocia a un empleado de una determinada empresa pública como estos son trabajadores con privilegios. Bueno, eso está haciendo un gol de media cancha en términos discursivos. ¿Por qué? Porque parte importante... Sí, echaron tantos empleados de PAMI que cobraron 3 millones de pesos. Claro, privilegiados. Usando esa palabra. 3 millones de pesos. Bueno, atraviesa la sensibilidad social de hoy la palabra privilegios. Bien. Es una palabra muy sensibilizadora. Entonces, si uno hace o se representa la eventual privatización de empresas en términos de política nacional de desarrollo, ahí probablemente esté crítica. Ahora, si se habla en términos de privilegios, ahí el gobierno tiende a tener mayor posicionamiento. Bueno, clarísimo. La verdad que Julián, estás un fenómeno. aclarando muchas ideas. Que a veces desde el periodismo, los comunicadores, tenemos ciertos preconceptos que parecería la repetitividad de hecho del pasado y vos estás diciendo que no está ocurriendo. Hay dos climas de opinión.